Hoy vamos a hablar de una batalla que tuvo lugar en la Primera Guerra Mundial y es uno de los principales desastres del ejército francés en toda su historia. Es la batalla conocida como Le Chemin des Dames o la batalla del Camino de las Damas. ¿Y qué es lo que ocurrió ahí y por qué hubo tal desastre, tal catástrofe que afectó de una forma brutal al ejército francés en la Primera Guerra Mundial? Bien, vamos a verlo. Aquí veis un mapa del frente de la Primera Guerra Mundial. Podríamos decir que es un mapa, pues, de finales de 1916, principio de 1917. Fijaos que, bueno, aquí veis Francia y la frontera, pues, que había en esa época. Bueno, esta es la frontera actual, esto en blanquito, y tenemos esta zona de Alsacia y Lorena, que hoy en día pertenecen a Francia. Pero en esa época, en 1914, la frontera venía un poco más hacia el oeste, y es esta línea blanca que veis aquí. Así que al inicio de la Primera Guerra Mundial, esta era la frontera entre Francia y Alemania. Alsacia y Lorena pertenecían a Alemania. Y cuando estalla la Primera Guerra Mundial, rápidamente los alemanes hacen un avance en pinza. Y en este año en el que estamos, y estamos en 1917, esta línea negra es la situación del frente occidental en la Primera Guerra Mundial. Ya veis que es un frente larguísimo que va desde el Canal de la Mancha hasta Suiza. Si ponemos por aquí una medición, es un frente que hace más de 500 kilómetros, pero como hace curvas, se va a unos 700 kilómetros más o menos de longitud, 700, 800 kilómetros de longitud. O sea, es una cosa increíble. Y ya veis que los alemanes se estabilizaron y tomaron gran parte de Francia, toda esta zona de la Champaña, que es donde se hace básicamente el champán y también es una zona minera e industrial muy importante. Así que los alemanes estabilizan el frente aquí y se mantienen básicamente a la defensiva. Y cuando empieza 1917, pues el general en jefe francés ha sido destituido en diciembre, Joffre ha sido destituido, y en su lugar, en diciembre de 1916, entra el general Robert Nivelle. La verdad es que Joffre había tenido muchos problemas, había salvado a Francia de alguna manera del avance brutal que habían hecho los alemanes y había salvado París in extremis en la zona del río Marne, que lo tenéis aquí. Y luego incluso consigue hacer retroceder a los alemanes hacia este frente que se mantiene ya prácticamente inmóvil desde 1914. Pero Joffre nunca acabará de entender exactamente de qué va esta guerra, una guerra que ya se ha convertido en lo que sería una guerra moderna, y es que, digamos que el golpetazo que se pegan Francia y Alemania es de tal calibre que habrá generales que no acaban de entender que el mundo ha cambiado para siempre, y así también lo ha hecho pues la guerra. Joffre pues no acaba de entender esta guerra y al final pues bueno, se lo envía con todos los honores a casa, como no podía ser de otra manera. Y en esos momentos hay un general pues que tiene muy buena relación con los británicos, sabe inglés perfectamente y, bueno, la verdad es que ha dicho las palabras mágicas o ha sabido pronunciar las palabras mágicas que le llegan enseguida a los políticos, al jefe, al presidente de la República, y estas palabras son pues las de rotura del frente. Ya veis un frente larguísimo de, pues eso, hemos dicho 700, 800 kilómetros de longitud, estático desde hace 2 años, donde han habido millones de bajas, tanto en la zona de Verdún, que la tenemos aquí, como en la zona del Somme, que lo tenemos aquí. 2 batallas gigantescas en las que ha habido millones de bajas y el frente pues apenas se ha movido. Así que Robert Nivelle empieza a decir las palabras mágicas, a pronunciarlas, y estas palabras no son otras que rotura del frente. Él viene a decir que tiene un plan para romper completamente el frente en un punto y en una maniobra de pinza o de avance en cuña obligar a los alemanes a retroceder hasta Alemania, bueno, hasta Bélgica y después hasta Alemania.
Esto es como pues, música para los oídos de los políticos franceses y es la persona encargada finalmente de sustituir a Joffre. Esto ocurre en diciembre de 1916 y se empieza a diseñar el plan de rotura del frente, que va a tener lugar en Le Chemin des Dames. La Chemin des Dames es esta zona que veis aquí. Vamos ahora a ponerlo, a ver si os lo puedo situar aquí. Y lo podemos ver. Le Chemin des Dames es este camino que veis aquí, en línea negra, situada en zona alemana, y es un camino que pues, lo hace construir Luis XV para que sus hijas puedan desplazarse a caballo o en carruaje por esta zona en el siglo XVII y XVIII. Así que, bueno, es un camino que además está en lo alto del valle de este río que veis aquí, que no es otro que el río Aisne. Aquí lo veis. El Aisne crea un valle, toda esta zona, digamos, que son zonas bajas, y el camino, que es este de aquí, de unos 30 kilómetros aproximadamente de largo, pues domina en las alturas todo este valle. La verdad es que los alemanes ya en 1914 han observado este camino y han observado estas alturas, y cuando han ido bajando para intentar aniquilar al ejército francés, han observado que esto era una zona estratégica. Luego, cuando Joffre los expulsa y los hace retroceder hasta esta zona, aquí se estabilizarán y formarán una zona realmente muy, muy protegida y muy fortificada. De hecho, esta zona sigue así en poder de los alemanes desde 1914, es decir, ya hace más de 2 años que los alemanes están aquí perfectamente fortificados. Sin embargo, el general Nivelle decide que aquí, en esta zona, va a haber la ruptura y va a lanzar un ataque brutal con varios ejércitos. A ver si podemos ver el despliegue francés en esta zona. Y básicamente va a intentar un ataque con más de 50 divisiones. Dispone del 6º ejército en la zona esta que veis aquí, justo delante de Soissons. El 5º ejército a la derecha. Y luego va a mantener un ejército en reserva, el 10º, por si, bueno, pues para hacer un ejercicio de, pues eso, de prudencia, y luego, cuando ya esté debilitada pues todo el ataque alemán, perdón, toda la defensa alemana, acabar de hacer la penetración. La idea es que avancen hacia el norte y logren romper completamente el frente occidental en este punto. Es un ataque que va a ser llevado a cabo por más de 1 millón de soldados y la verdad es que la preparación dura meses y finalmente se lanza hacia el mes de abril de 1917. La preparación tiene pues como previa todo un ataque de artillería que dura días y días y la verdad es que antes de lanzar el ataque los alemanes se han hecho con el plan de Nivelle, y saben que va a atacar en esta zona. En esa época, además, estos ataques son ya antiguos, porque la forma de hacer la guerra, ya os digo, ha cambiado. Pero Nivelle sigue repitiendo el mismo esquema que ha fracasado muchas veces anteriormente. Y se dedica a hacer esta preparación artillera que dura días y días, y se dedica a bombardear las líneas alemanas durante días y días, ¿no? Cuando se ha visto que eso no es demasiado efectivo. Por si los alemanes tenían alguna duda, este ataque tan largo durante tantos días de la artillería pone en sobreaviso a los alemanes además y se van a preparar todavía más. Así que de alguna manera los franceses a ciegas llevan días ya preparando todo este ataque y finalmente cesa la artillería y se lanzan al ataque. Sobre todo el 6º ejército y el 5º, que lo vemos aquí. El 5º ejército se va a lanzar sobre Craon, sobre la vila de Craon, y el 10º ejército, durante el principio de estos ataques, va a mantenerse en reserva. Sin embargo, en Craon va a haber una auténtica catástrofe, ya que pensad que todo este avance lo hacen los franceses cuesta arriba,
ya que el río, el Aisne, se sitúa en la zona baja del valle y este avance hacia el norte es completamente cuesta arriba, hacia la ladera de la montaña. Los franceses se lanzan más o menos pues a ciegas, esperando que las posiciones alemanas han quedado completamente barridas por la artillería. Sin embargo, veamos ahora qué han hecho los alemanes en el despliegue. Ahí lo tenéis. Los alemanes han dejado un único ejército y en primera línea han dejado muy pocas posiciones. De hecho, durante el bombardeo de los franceses prácticamente han abandonado la zona del Chemin des Dames y se han ido para atrás. De manera que en primera línea quedan poquísimos soldados. Así que los franceses en un primer momento, bueno, pues van a creer que esto está completamente barrido. Sin embargo, han dejado la mayoría de sus fuerzas en una segunda línea alejada de la artillería. Cuando ha cesado ese ataque de artillería francés, los alemanes rápidamente han ocupado la primera línea y se han dispuesto en sus trincheras, como si nada hubiese pasado. Vamos a desplazar todas estas tropas hacia aquí. Así que cuando los franceses atacan, se encuentran con el ejército alemán absolutamente intacto. No solo eso, sino que además los alemanes han dispuesto una defensa en profundidad, de manera que los pocos hombres que pueden pues, sortear toda esta línea e irse hacia adelante, los pocos hombres que lo consiguen, se encuentran con una segunda y tercera líneas a unos 8 kilómetros de distancia que van a frenar completamente a los franceses. No solo los van a frenar, sino que luego el 10º ejército, como los de adelante no pueden avanzar, también recibe la orden de atacar junto con los otros dos. Y esto va a hacer que sea también completamente pues, diezmado. Los franceses sufren aquí unas 180.000 o 200.000 bajas en este ataque, que es un absoluto desastre, una auténtica catástrofe. Es el día, bueno, el día no, porque la batalla dura muchos y muchos días, pero es la batalla más desastrosa del ejército francés en toda su historia. 200.000 bajas solo en esta batalla, y es recordado pues, en la historia de Francia como una auténtica maldad que se cometió contra su propio pueblo, ya que lanzaron ejército de esta manera. Habían tropas senegalesas que en el ataque aquí a Craon fueron completamente aniquiladas, o sea, pero todo el batallón entero. Lanzar a un ejército de esta manera, digamos, esto es una salvajada que no se hace así, digamos, ya nunca. Primero que la forma de hacer la guerra había cambiado, y esto es muy típico en la Primera Guerra Mundial. Hay generales que no lo entienden, que siguen combatiendo como en el siglo XIX. Sería el caso de Nivelle, que no se ha enterado que la guerra ha cambiado completamente. Y en cambio hay generales más modernos, como Foch, quizá el francés Foch, que ya son generales jóvenes que han entendido que este tipo de ataques en línea, además, ya no pueden hacerse, y que las defensas, pues como han hecho aquí los alemanes, ya van a ser tampoco en línea, van a ser siempre en profundidad, defensas de 8 o 10 kilómetros en profundidad, y que no se puede lanzar a los ejércitos de esta manera. Esto es una auténtica salvajada. Y bueno, este aprendizaje va a tener unos costes gigantescos, pero tampoco es excusa para Nivelle, que verá como nada más acabar esta batalla en este absoluto desastre. Por supuesto, el frente no se va a mover ni un metro, va a seguir de esta manera. O sea, el frente ni siquiera se va a mover nada, ni... Vamos a quitar esto. No se va a mover absolutamente nada y los alemanes van a quedar aquí absolutamente intactos. Así que, bueno, esta es la batalla del Chemin des Dames, del Camino de las Damas, que tiene lugar, pues eso, en la primera mitad de 1917. Queda todavía mucha guerra, los alemanes van a estarse aquí durante mucho, mucho más tiempo. Y
Es quizá la última batalla, digamos, bueno, van a haber todavía muchos más desastres en la Primera Guerra Mundial, pero esta ejemplifica muy bien cómo el paso del tiempo y cómo, pues, ¿no?, la modernidad se abre paso a principios del siglo XX, en esta Primera Guerra Mundial, y cómo hay generales, pues, que entienden rápidamente que la guerra ha cambiado, y otros que no lo entenderán nunca y seguirán haciendo auténticas salvajadas, ¿no?, como la Examen des Dams. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Haremos más, tanto de la época antigua como de la época contemporánea, siguiendo analizando, pues, temas también de la actualidad. Y ya veis, esto hace, pues, ya más de 100 años que pasó, pero las lecciones que podemos extraer de aquí son siempre, pues, muy, muy valiosas. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos y hasta la próxima.